Buenos días, bienvenidos a este seminario del Centro Universitario de Estudios Medioambientales sobre generalidades de laboratorio. Mi nombre es Silvina Vaquero y mis directores son los doctores Maela Lupo y Alfredo Rigali. Los temas que me propuse charlar en el día de hoy incluyen objetivos del trabajo en el laboratorio, mediciones, errores, controles de calidad, funcionamiento de los instrumentos y, para terminar, algunas consideraciones finales. ¿Cuáles son los objetivos del trabajo en el laboratorio? Son varios. Uno de ellos es la precisión. ¿Qué significa? Realizado de manera certera. Otro objetivo es la confiabilidad, vale decir que funcione correctamente. La credibilidad es un objetivo de nuestro trabajo, que significa que sea digno de confianza. Y finalmente, la reproducibilidad, vale decir que todos quienes realicen el mismo trabajo obtendrán el mismo resultado. Ahora bien, ¿cómo logramos obtener todos estos objetivos? ¿Cómo logramos conseguirlos? Bueno, gracias a un trabajo serio, prolijo y concienzudo, sabiendo qué puedo y qué debo hacer y qué no puedo o no debo hacer. Cuando tengamos dudas, siempre consultarlas con aquellas personas que estén más avanzados que nosotros, que tengan más conocimientos que nosotros para que nos puedan ayudar. Cuando tengamos algún error, alguna equivocación, cuando cometamos alguna situación que no sea la que está definida en el protocolo, la vamos a comunicar para que no se produzcan errores que se vayan magnificando y siempre ser sinceros tanto con nuestros compañeros como con nuestros directores. En nuestro laboratorio realizamos mediciones, pero ¿qué significa medir? Medir es comparar. Vamos a comparar el valor de una propiedad en una muestra con un patrón, empleando siempre un instrumento adecuado, por supuesto. Y las mediciones pueden clasificarse en dos grandes grupos: las mediciones directas, que vamos a obtener el resultado luego de utilizar el instrumento de medida, por ejemplo, la medición de conductividad; las mediciones indirectas, que vamos a obtener el resultado por cálculos a partir de otras mediciones directas, por ejemplo, la determinación de arsénico por espectrofotometría. Cuando nosotros medimos, vamos a cometer errores, y estos errores son parte del proceso de medición, que pueden disminuirse, pero no pueden eliminarse, no hay manera de eliminarlos. Sin embargo, no debemos confundir error con equivocación. Las equivocaciones sí deben eliminarse y obedecen a un mal manejo de los instrumentos de medición, descuido, mala aplicación del protocolo, ya sea por desconocimiento, desidia o intención. Existen varias maneras de clasificar a los errores. Uno de ellos es en aleatorios y sistemáticos, y acá vemos algunas imágenes que van a acarrear errores aleatorios, como por ejemplo cuestiones meteorológicas, ya sea presión atmosférica, temperatura, humedad ambiente. También puede ser por problemas de lavado o por la calidad del agua destilada que estemos utilizando en ese momento, si la pisceta no está bien lavada. Van a ser errores aleatorios que van a depender de factores externos que a veces van a estar presentes y a veces no. A diferencia de los errores sistemáticos. Estos errores sistemáticos obedecen, por ejemplo, a errores de cálculo al preparar un reactivo, mal uso de los instrumentos, como por ejemplo una balanza, o si una balanza está descalibrada, lo mismo que las micropipetas, van a producir siempre errores sistemáticos. Esto significa que siempre que utilicemos ese elemento, por ejemplo una micropipeta, si está mal calibrada, nos va a dar un error en más o en menos, y siempre ese error va a ser igual. Para controlar, entre comillas, esos posibles errores, nosotros tenemos controles de calidad. Existen varios controles de calidad. Acá les presento 3 que nosotros utilizamos en todas las determinaciones. Uno de ellos es el coeficiente de variación. Este coeficiente de variación nos habla de los errores aleatorios. Y vamos a aceptar una medición cuando este coeficiente sea menor o igual al 10%. Otro de los controles de calidad son las unidades de desvío estándar, o UDS, que nos van a hablar de los errores sistemáticos. Y vamos a aceptar una medición cuando estos UDS se encuentren entre -2 y 2. Y finalmente tenemos el ensayo de adición-recuperación,
que busca evaluar las interferencias posibles que pueden presentarse en nuestra determinación y vamos a aceptarla cuando se encuentre entre 90 y 110%. Cuando estos controles de calidad se encuentran entre estos parámetros, vale decir el coeficiente de variación menor o igual al 10%, las unidades de desvío estándar entre -2 y +2, y el ensayo de adición-recuperación entre 90 y 110%, vamos a continuar con la carga de los datos. Ahora, si esto no es así, si alguno de estos parámetros nos da un valor que se sale de estos rangos, no vamos a continuar con la carga de los datos y vamos a hablar con nuestros directores para ver qué es lo que estuvo sucediendo. En cuanto al funcionamiento de los instrumentos, sería muy poco viable hablar de cada uno de ellos en una clase, en una charla. Acá simplemente les dejo las fotos de algunos de los instrumentos que nosotros tenemos en un laboratorio. Podemos hablar de balanzas, de bombas de infusión, de conductímetros, de sensores, de electrodos, de estufas, de espectrofotómetros, vórtex, y la lista es muy extensa. Bueno, micropipetas, que también las utilizamos mucho en el laboratorio. Pero lo que les quiero recordar en esta imagen es que siempre debemos conocer cómo funcionan los instrumentos que nosotros vamos a utilizar. Seguramente cuando vayamos a trabajar en un laboratorio no tengamos que trabajar con todos estos instrumentos, sino que vamos a utilizar solamente algunos dependiendo de qué técnica nosotros empleemos. Bueno, debemos asegurarnos de conocer su funcionamiento para no cometer errores o para no cometer equivocaciones. Entonces, conocer siempre cómo funcionan los instrumentos, saber cuándo utilizar cada uno, porque a veces nos vamos a encontrar, por ejemplo, con un agitador y un vórtex. Los dos sirven para mezclar, pero no sirven en la misma situación. Entonces, saber cuándo utilizar uno y cuándo utilizar otro. Si se golpea, se cae, se moja o sucede alguna otra situación, avisar siempre, no seguir trabajando, no querer tapar el error y dejarlo pasar, porque eso puede redundar en que el error se vaya magnificando y que entonces nosotros tengamos una medición que no sea fiable, que no sea confiable. Entonces siempre vamos a avisar para que quienes están encargados de controlar el funcionamiento de esos instrumentos puedan chequearlo y ver si está funcionando bien y entonces todo sigue en orden. Y si no están funcionando bien, se repara para que no haya problemas con las determinaciones. Y si tenemos dudas en el manejo, siempre preguntar a quien pueda ayudarnos. El material de laboratorio nosotros lo podemos clasificar también de muchas maneras. Una de ellas, y para el tema del lavado y el secado, es el material volumétrico y no volumétrico. Acá les dejo algunas imágenes de material no volumétrico que se va a lavar con detergente no iónico, se va a enjuagar 10 veces con agua de la canilla y 10 veces con agua destilada. Y como no es material volumétrico, vale decir, nosotros no medimos volúmenes con estos elementos, lo podemos secar en estufa a 40 grados centígrados. A diferencia de lo que sucede con el material volumétrico, como por ejemplo probetas, matraces aforados, matraces Erlenmeyer, que lo vamos a lavar con detergente no iónico, lo vamos a enjuagar 10 veces con agua de la canilla y 10 veces con agua destilada, igual que hacíamos con el no volumétrico, pero en el secado nunca lo vamos a colocar en la estufa. Lo vamos a colocar en una cestilla, sobre algún mueble, sobre alguna mesada, para evitar que el calor deforme levemente el vidrio y entonces de esa manera cuando nosotros estemos realizando una medición, que tiene que estar precisa, por supuesto, al estar modificado la forma de, por ejemplo, el matraz, vamos a estar midiendo un volumen que no es el que nosotros necesitamos y entonces vamos a tener problemas con los reactivos que estemos preparando. Y para ir terminando, algunas consideraciones finales. Cuando colocamos a secar elementos que son propios de una técnica, lo vamos a informar con un cartelito. Por ejemplo, fosfato, por ejemplo, detergente, tienen un lavado especial, entonces le vamos a poner un cartelito para que después quien se encarga de guardar estos materiales los guarde en el kit correspondiente y no haya problemas. Siempre vamos a utilizar elementos de protección que incluyen guantes, guardapolvo y calzado cerrado. En nuestro laboratorio tenemos un reglamento, está publicado en el aula de Classroom, que debemos conocer y respetar para que todo funcione de la manera más correcta posible. Si cometemos un error, si algo dio mal, si rompimos o golpeamos algo, si pasó cualquier cosa, entre comillas, extraña, siempre lo tenemos que informar
para que se puedan tomar las medidas necesarias para solucionarlo y no propagar errores. No tengamos miedo de decirlo, porque esta es la única manera de que todos podamos trabajar con seguridad. Y disfrutar siempre de nuestro trabajo hará que lo hagamos mejor. Les dejo una frase de Joe Paterno, un entrenador del equipo de fútbol americano de la Universidad del Estado de Pensilvania, que dijo que cuando un equipo supera las individualidades y surge la confianza entre los individuos, la excelencia se vuelve una realidad. Les dejo mi correo electrónico por cualquier duda que les surja y tengo solamente que agradecerles por haber llegado hasta el final de la clase. Muchas gracias.